Mi nombre es Carlos Falistoco, soy médico, infectólogo, pediatra. En este momento estoy como director médico para Latinoamérica de VIH en Laboratorios Gilead. Y para mí es un placer y un gusto, como siempre, presentar a Carlos. Carlos Beltrán no necesita presentación para ustedes, así que voy a ahorrarme las palabras más allá de la amistad que me une con él. Quien nos va a hablar de las guías de tratamiento antirretroviral, todas las actualizaciones que tenemos hasta ahora, y va a hacer algunas aclaraciones sobre las guías de tratamiento en Chile. Y primero que nada quisiera agradecer al doctor Manuel Castaño. Él no se reconoce como Manuel, él es Manolo para todo el mundo. El doctor Castaño es médico infectólogo, comenzó hace muchos años, en el 88, a trabajar con pacientes con VIH en el Hospital de Málaga, y no es casual que lo hayamos invitado para que nos acompañe y nos hable de cómo mejorar los tratamientos para los pacientes con VIH. Quienes hemos tenido la experiencia durante muchísimo tiempo de trabajar con pacientes con VIH, hemos visto que durante mucho tiempo las posibilidades de tratar un paciente se simplificaban o se acotaban a conseguir que el paciente estuviera indetectable. Y esa época para todos nosotros, por suerte, ya pasó. Y queremos ir muchísimo más allá. No solamente la indetectabilidad de los pacientes es lo que nos interesa, sino que nos interesa muchísimo más la calidad de vida de los pacientes, y podemos hacer mucho con los tratamientos que tenemos hasta ahora. Cuando vemos qué pasa en Latinoamérica, Carlos lo puede contar cada vez que hace alguna presentación del taller latinoamericano, vemos que todavía seguimos teniendo muchísimos pacientes en esquemas que no deberían estar. Y mucho tiempo decíamos, si funciona, ¿para qué cambiarlo? ¿No? Y este era nuestro objetivo, pero era lo que teníamos hasta ese momento. Ahora, y con lo que tenemos, no podemos conformarnos solamente con el si funciona, ¿para qué cambiamos? Tenemos que pensar que esos pacientes van a seguir durante mucho tiempo en tratamiento antirretroviral, y necesitamos que la calidad de vida de cada uno de ellos sea lo mejor posible. Así que los dejo con Carlos, en principio, para hablar de las guías de tratamiento antirretroviral. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación y por la confianza. Lo que me han pedido es hablar un poco de las guías internacionales, cuáles son las recomendaciones actuales, y también, no podíamos dejar de hacerlo, es mostrar qué está pasando en la región, en que sí están pasando algunas cosas. Vamos a ver si se deciden a cargar la presentación. Ahí. Entonces, los disclosures, yo participo y recibo honorarios en charlas y boards de distintas compañías farmacéuticas, y como director de CIA Chile y de Vila recibimos patrocinios de la industria, pero no recibo auspicios para asistir a congresos ni participo en estudios clínicos de la industria farmacéutica. Esta es una conferencia solicitada y remunerada por Gilead, pero con completísima independencia editorial para la presentación. Mi filiación es el viejo y querido Hospital Barros Luco, la Universidad de Santiago, la Clínica Santa María, y por cierto, ustedes, nosotros, el CIA Chile, el Grupo Latinoamericano y la API. Bueno, vamos a hablar un poco de las últimas guías. Esta es la última guía americana, que tiene menos de un mes, salió el 23 de marzo del 2023. La guía del IAS-USA, que salió en diciembre del 2022, y la última versión de las EACS, que es de octubre del mismo año. Lo más destacable, antes de entrar a los medicamentos, es cómo ha ido cambiando para los que llevamos más tiempo en esto. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, entre el 2000 y el 2010, todas las
discusiones sobre cuándo iniciar, que si con menos de 200, que si con menos de 350. La verdad es que eso duró exactamente hasta el 2015, ya fueron subiendo las recomendaciones hasta que el 2015, con los estudios temprano y START, se demostró que había que partir no solo con menos de 350, el estudio temprano, sino que con menos de 500, como lo demostró el estudio START, porque si no había más riesgo de eventos relacionados en forma significativa y no relacionados en forma no significativa al SIDA. Pero esto ya había partido antes porque este estudio que fue pionero, el HPTN 052 del doctor Myron Cohen, el año 2011, buscando la eficacia del tratamiento como prevención, también demostró que dar tratamiento en etapas, entre comillas, tempranas de la infección, también evitaba eventos relacionados al SIDA. Estos son los estudios, ambos publicados en el mismo número del New England, el año 2015, como les decía, el temprano con menos de 350, comparado con más de 350, y el STAR con menos de 500 comparado con más de 500, y en ambos ustedes observan la diferencia entre comenzar y no comenzar terapia. ¿Qué dicen las guías que acabamos de ver, las de HHS, las guías las internacionales y las EACS? Bueno, dicen las de HHS, empezar terapia inmediatamente, lo antes que sea posible. Las IAS dice, idealmente dentro de 7 días del diagnóstico, incluyendo el inicio en el mismo día, y las guías EACS dicen, partir terapia en el mismo día del diagnóstico es perfectamente factible. ¿Qué pasa en el mundo con esta estrategia de inicio temprano? Lo que ustedes ven en azul es que pasa la prueba. Pasa la prueba es que tienen la política adoptada, no es que lo hagan, pero la política del test and treat está adoptada en los países. Y si nos vamos a Latinoamérica, el Atlántico le gana al Pacífico, como ustedes ven. Para el lado Atlántico tienen adoptada la política. Lo que ustedes ven en naranjo es que no está adoptada la política, y ahí estamos nosotros. Perú no tiene datos, Ecuador está en la misma, Colombia está en la misma, no tiene adoptada la política del test and treat. ¿Qué pasa en la práctica? Estos son datos del taller latinoamericano. Ustedes ven que hasta el año 2017, que es lo que les muestro acá, no les estoy hablando del mismo día, les estoy hablando del mismo año del diagnóstico, solo el 80% partía a la terapia el mismo año del diagnóstico. Eso mejoró bastante allá, en el año 2021, que ya lo tenemos tabulado, en que casi el 95% de los pacientes empieza terapia el mismo año. Lo que no significa que empiece dentro del mismo día, ni dentro de la primera semana, ni siquiera dentro del mismo mes, pero por lo menos estamos con un inicio un poco más anticipado que lo que hacíamos antes, en que los pacientes esperaban mucho para iniciar la terapia. En todos, sabemos que no en todos. Hay 2 situaciones en que el inicio inmediato de la terapia no está recomendado, y ambas son neurológicas, la meningitis tuberculosa y la meningitis criptocócica, en los cuales es estándar diferir la terapia. Y esto es importante porque estamos en un escenario, que les voy a mostrar ahora, en que el diagnóstico tardío está siendo muy relevante en nuestra región, y como ya se mencionó en la mañana, no solo estamos viendo tuberculosis, histoplasmosis, se habló largamente, y una serie de enfermedades oportunistas, y esperemos a los cánceres. Esta es la realidad actual de Latinoamérica. Aquí tenemos el CD4 de ingreso el año 2021, son datos muy recientes, en más de 7.000 pacientes de 10 países. Y ustedes ven que el primer CD4 es menor de 200 en el 36,8% de los pacientes. O sea, enfermedad avanzada. Y si sumamos la segunda columna, que es entre 200 y 350, vale decir, estamos abarcando la presentación tardía, que se está discutiendo de mover hasta 500 el concepto de presentación tardía, llegamos a que el 60,7% de los pacientes tienen presentación tardía a cuidados. Y eso, lo hemos discutido también, y varios coincidimos, no es porque el paciente se diagnostique y ande por la vida varios años hasta que se decida consultar, es porque se está diagnosticando tardíamente, en la mayoría de los casos. Esta es una situación dramática y que sin duda hay que tener en cuenta con estrategias como el test and treat en la región, porque si se nos pasa una meningitis tuberculosa, una meningitis criptocócica, el inicio inmediato puede ser muy complejo. ¿Qué está pasando con el diagnóstico? El COVID, a ver, seamos honestos, estábamos mal.
pero el COVID nos liquidó. Y pasó en otros países, como por ejemplo, Estados Unidos. Ustedes ven cómo cayeron los diagnósticos. En Chile, si ustedes se fijan, teníamos cerca de 7.000 diagnósticos anuales, y cayeron a 4.500, a 5.000 y a 5.400 el último año. Claro, una visión simple diría, se están infectando menos pacientes, pero también podemos mirar la ventana y decir, ¿sabe que nos falta por diagnosticar 2.500 pacientes del año 20, 2.000 del año 21 y 1.500 del año 22 que andan por ahí avanzando su enfermedad y transmitiendo la enfermedad? Sobre todo si consideramos lo que ven arriba ustedes, que son las estimaciones de UNOCIDA, y que dice que en los últimos años en Chile el aumento en el número de casos nuevos es de un 65%, lo que no coincide con la disminución en los nuevos diagnósticos. Bueno, volvamos a las guías para ver las terapias. Indudablemente esta es la historia de la terapia. Pasamos de terapias incompletas a los IP, a los no nucleócidos, y ahora a los inhibidores de integrasa. Les contaba ayer que en la cohorte suiza el 98% de los pacientes inician con inhibidores de integrasa. Y estas son las recomendaciones de las guías, que incluyen el Bictegravir, con TAF obviamente coformulado, el Dolutegravir con tenofovir en cualquiera de sus formas, o con abacavir en el caso de las de HHS, no de las guías ponen Dolutegravir con tenofovir, y la combinación de Dolutegravir con un solo nucleócido, que es con 3-TC, les mostraba también ayer que también ya hay estudios con FTC. Lo que ven en celeste son las terapias que están autorizadas o que se recomiendan para inicio inmediato, para test and treat, y que son las terapias con Bictegravir y con Dolutegravir, y no con abacavir, con tenofovir, porque el abacavir requiere un test de HLA antes de ser iniciado. En cambio, las guías europeas mantienen como regímenes recomendados todos estos mismos, incluyendo Dolutegravir 3-TC, Bictegravir y Dolutegravir con 12 nucleócidos, pero además mantienen Raltegravir y Doravirina. Y si quieren preguntar por qué, tienen al doctor Castaño después, que les va a contar cuál es la realidad en Europa. Esto se basa obviamente en los tremendos resultados de eficacia que tienen los estudios de nucleócidos, de inhibidores de integrasa de segunda generación. Esta es la publicación de los datos combinados del 1489 y el 1490, en que prácticamente estos regímenes no tienen falla virológica, y tienen una serie de ventajas que dicen las guías clínicas, en este caso las de HHS, que están, bueno, conformulados cada uno con distintos nucleócidos, la alta barrera de resistencia, que no tienen requerimientos alimentarios, y entre las desventajas señalan esto de los minerales, ¿no es cierto?, que se pueden dar con aluminio, calcio, magnesio, que hacen subir levemente y en forma artificial la creatinina por la inhibición de la secreción tubular, y resaltan para ambos que varios estudios han demostrado que especialmente en mujeres y especialmente de raza negra se puede producir una ganancia importante de peso. ¿Hay diferencias entre Dolutegravir y Bictegravir? La verdad es que hay pequeñas diferencias en la excreción, ambos se excretan por el UGT1A1, pero Bictegravir se excreta un poco más por citocromo 3A4 y por lo tanto es un poquito más susceptible a interacciones farmacológicas que Dolutegravir, pero en un contexto de interacciones muy, muy bajas comparados con lo que veíamos antes. Y ojo, también destacan la posibilidad de producir insomnio, cefalea, y más allá que eso, el tema psiquiátrico en el cual hay que tener algunas consideraciones. Estas son las interacciones, ustedes ven en la primera columna Bictegravir, después tienen Cabotegravir, y en la última está Dolutegravir, que tiene menos interacciones con los estimuladores del citocromo. En cambio, Bictegravir no puede ir con rifamicinas, y por lo tanto Bictegravir, y eso lo sabemos, es una droga que no está indicado si el paciente tiene tuberculosis y va a recibir tratamiento con rifamicinas. Y esta es la precaución, en que dice que en los pacientes con patología psiquiátrica previa, los inhibidores de integrasa, todos, por lo menos los de segunda generación, se han asociado con algún grado de ideación suicida, y además tienen, no en tasas altas, y no como los no nucleócidos, pero tienen estos efectos de cefalea y de insomnio. Bueno, ¿y qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica hemos estado
como grupo liderando la individualización de la terapia. En muchas partes, y especialmente la OPS, está por, todos para una misma terapia, el one size fits all. Nosotros creemos que la terapia hay que individualizarla y que para cada paciente hay una terapia que es mejor que otra, y así lo reflejan los estándares latinoamericanos, que incluyen todavía, va a salir probablemente efavirenz, pero si no nucleósidos, como rilpivirina, tendrá que entrar DORA, algunos inhibidores de proteasa, que también hay que actualizar, y distintos inhibidores de integrasa. No está Victegravir porque no estaba cuando estos estándares fueron escritos. Y estas son las inexistentes guías chilenas, esta es la última, la del 2013, en la cual todavía hay una recomendación muy similar respecto de cuáles son los medicamentos, y nuevamente insisto, aquí no está la combinación de dolutegravir 3-TC, no está Victegravir, no está doravirina, porque son posteriores a estas guías, y eso ha significado que hasta el día de hoy no los tengamos en primera línea. Entonces, estamos con guías que todavía recomiendan algunos esquemas que ya no están recomendados, y en las cuales están ausentes algunos otros esquemas. ¿Qué está pasando en la región? Si ustedes se fijan acá, esto era hasta el 2017 en Latinoamérica, el porcentaje de pacientes que iniciaban su primera terapia con efavirenz. Si ustedes se fijan, es entre el 60 y el 80% de los pacientes, salvo una línea que se cae, que es Chile, porque nosotros ya teníamos individualizada la terapia y partíamos pacientes con inhibidores de integrasa y con inhibidores de proteasa. Pero miren cómo ha cambiado el 2021 en Latinoamérica. No estamos a nivel de la Corte Suiza con el 98%, pero estamos en un 65,3% de inicio con inhibidores de integrasa en Latinoamérica. Y el restante, el verde, es proteasa, y ese 21,6% es no nucleósidos, y todavía es efavirenz. Bajó de 80, 60, dejémoslo en 70, a 20, pero todavía se está iniciando terapias con efavirenz. ¿Cuáles son los esquemas? Esto está un poco sesgado porque está muy representado México en esta muestra de pacientes de inicio, pero si ustedes se fijan, este 65%, que es lo que está en tonos azules, se ve parejo entre Victegravir y dolutegravir, y hay un poquito de elvitegravir y de raltegravir, y el restante, lo que conversábamos, es efavirenz. Y respecto del backbone, es mayoritariamente disoproxil, pero está entrando mucho TAF, porque obviamente donde se usa Victegravir va con TAF, y eso es básicamente México. Y bastante menos de abacavir, lo que es distinto acá en Chile. Estos son los países. Vean, México es todo azul oscuro, Victegravir, la gran mayoría, y en cambio Ecuador, casi el 100% de las terapias es dolutegravir. O sea, eso es lo que les comprueba lo que les estoy diciendo. Inician con la terapia que les dan. Para todos, Victegravir, o la gran mayoría, o para todos, dolutegravir. El resto de los países tiene un poquitito más de diversidad, pero vean este país, que más del 60% de las terapias se inician con efavirenz. Y no es Venezuela, doctor Arias, es Colombia. Y es Colombia porque en Colombia dolutegravir tiene patente. Y Colombia no es un país elegible por sus ingresos para que la OPS le entregue TLD. Porque todo este dolutegravir que ustedes ven es mayoritariamente TLD. En Chile, nosotros tampoco somos elegibles para el TLD, pero no tenemos patente, el dolutegravir no tiene patente. Y por eso en Chile está el TLD, también están los de marca. Y esto es lo que está pasando en mi hospital. Ustedes ya adivinaron que el gran defensor de la individualización de la terapia soy yo, y aquí tienen cómo está individualizada la tercera droga en el Hospital Barros Luco, en que mayoritariamente son inhibidores de integrasa, pero también se inician rilpivirina, se inician inhibidores de proteasa. Y vean como, digamos, como un ejemplo nomás de lo que puede estar pasando en Chile, que aquí sí abacavir ocupa más del, o casi el 50% de las terapias, y muy poco TAF, porque no tenemos el Biktarvy dentro del arsenal, y ese TAF es con el Victegravir. Pero no todo, eso es el sistema público. Yo traje esto, me disculpará Pablo Ferrer, esto lo pedí prestado, pero esto es lo que está pasando en la Universidad de Chile. Y en la Universidad de Chile, la distribución de fármacos es distinta, porque está disponible Victegravir y más del 50% de los pacientes está en Victegravir, aquí en Chile, distinto de lo que vemos nosotros en el sistema público. Bueno,
y llegamos a esto, que lo conversamos exactamente en el Realidades y Desafíos del año pasado. Salió el nuevo listado de prestadores y apareció Victegravir. Pero apareció en canastas de rescate, como tenofovir, emtricitabina, Victegravir, y como tenofovir, emtricitabina, Victegravir más darunavir. Dice así darunavir. Ustedes saben que el darunavir tiene que ir busteado, no como darunavir solo. Por lo tanto es darunavir, ritonavir o darunavir, covicistat. Y resulta que el Victegravir no está recomendado como terapia de rescate, no porque no sirva, de hecho lo dice en las guías. Su espectro es muy similar al dolutegravir y por lo tanto es perfectamente posible que sea una buena droga en rescate, pero no hay estudios realizados en rescate como para avalarlo. De los estudios en rescate con dolutegravir se los conté extensamente ayer. Y respecto de la combinación con darunavir, el laboratorio dice específicamente que Biktarvy es una droga que no ha sido desarrollada para usar en concomitancia con otros fármacos. O sea, ustedes usan Biktarvy y es Biktarvy, después Carlos me corregirá, pero no para ser coadministrado. ¿Y por qué no para ser coadministrado? Porque resulta que el booster, el covicistat o el ritonavir inhiben el citocromo 3A4 y la glicoproteína P. Por eso cuando Victegravir va con covicistat, como es el caso de Genboya, va en dosis de 10 miligramos. Y en Biktarvy va en dosis de 25 miligramos, porque el covicistat aumenta no solo los niveles de TAF, que los aumentan un 150%, sino que también los niveles de Victegravir, que también tiene eliminación por el citocromo y los aumenta más o menos en un 20%. Entonces, si nosotros damos covicistat y Biktarvy, vamos a estar teniendo dosis mayores que las diseñadas de estas drogas. Entonces, lo que se conversó con el Ministerio en la reunión anterior fue que consideráramos que era segunda línea y no falla, y por lo tanto ocupar en switch. Y eso, no, perdón, en rescate, no he terminado rescate, después viene el switch. Esto es lo que les contaba ayer, que para rescate los esquemas recomendados en las distintas guías clínicas es 2 nucleócidos con darunavir potenciado, 2 nucleócidos con dolutegravir, evidencia A1A en base al estudio Nadia y antes al Downing para el caso de dolutegravir, o dolutegravir con un inhibidor de proteasas busteado. Pero ahí vean que el nivel de evidencia es B3, vale decir que no hay estudios. Pero esto está escrito antes del estudio, este es el Nadia, antes del estudio que se presentó ahora en el CROI, que es el estudio DEF, en que, como les mostraba ayer, la barra naranja es dolutegravir más darunavir covicistat, y que es no inferior a las otras ramas, o incluso superior a darunavir covicistat más 2, o darunavir ritonavir más 2 nucleócidos. Bueno, esto es lo nuevo, porque es el rescate para la mayoría de los pacientes, pero hay pacientes en que no tenemos esta droga potente de alta barrera genética susceptible y un nucleócido más. Y en esos casos, la recomendación es, o cuando no se pueden usar inhibidores de integrasa, es usar drogas nuevas, y dentro de las drogas nuevas, o no tan nuevas, pero tenemos, no hay que olvidarse de travirina, maraviroc, para los que tienen tropismo R5, y está, tampoco está en Chile, ibalizumab, fostemsavir tampoco lo tenemos en las canastas, y ahora está lenacapavir, que acaba de ser incorporado en rescate, a raíz de los estudios Capella que conversamos ayer, acaba de ser incorporado a las guías norteamericanas porque ya tiene la aprobación de FDA en rescate y sin duda que lo va a tener también en primera línea más adelante. Bueno, entonces nosotros sacamos una normativa local de uso de Victegravir en el Barros-Luco, que no es en pacientes en falla virológica, sino que es en pacientes que están en terapia y con éxito virológico o viremia de bajo nivel, en que queremos aumentar la barrera genética del fármaco que estamos dando, y Victegravir tiene esas características. Especialmente si tienen osteopenia, osteoporosis, sabemos la inocuidad del TAF en términos de la pérdida de mineralización ósea, que sean, por ejemplo, HLA-B57 positivos, o tengan coinfección con hepatitis B, que son
contraindicaciones para usar abacavir, o alto riesgo cardiovascular, que es lo que siempre ha estado en la palestra con el abacavir. Yo creo que la mayoría de nosotros no le parte abacavir a un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular, con riesgo de falla renal o osteopenia, o pacientes que tienen indicación de TAF por interacciones que impiden el uso del otro TAF, que es el que está con el Vitegravir y Covicistat. Las condiciones es que la canasta GES no permite indicación de inicio, porque es segunda línea, y en ese sentido no estamos realizando cambios precoces a Vitegravir, sino que pasa por comité de terapia, y los pacientes que vienen del sistema privado de salud, que vienen muchos con Vitegravir, no los seguimos Vitegravir porque para el sistema público es inicio de tratamiento, y entonces partimos con otra droga, y después eventualmente volvemos a Vitegravir. Bueno, por lo tanto es una opción de switch, y en switch Vitegravir, su eficacia está totalmente demostrada. Hay estudios también que son bastante recientes en que en switch prácticamente no tiene fallas virológicas. Switch también es una segunda línea de tratamiento, depende cómo consideren ustedes segunda línea de tratamiento. Eso es lo que quería contarles, espero que dentro del tiempo, y nuevamente agradecerle a Gilead por la invitación y dejarlos invitados para que se conecten la próxima semana al Antirretroviral Trends en Ciudad de México. Hola. Mientras le ponen el micrófono al doctor Castaño, quiero agradecerle que haya venido desde Málaga. Llegó anoche como a las 11 de la noche aquí y se va mañana a las 6 de la mañana solamente para estar con nosotros. Así que nada, mil gracias por este sacrificio, que sabemos que no es fácil. Gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, yo quiero empezar pidiendo disculpas porque yo no digo VIH, lo siento. Digo VIH. Mis residentes que vienen de Latinoamérica, yo me sorprende. VIH. Os pido disculpas porque realmente de toda la vida en España la V la decimos como V, entonces digo VIH y ya está. Yo quiero agradecer a Carlos su invitación, a Gilead. Para mí, créame, es un auténtico honor estar aquí. Esta mañana he estado en la reunión, el nivel es espectacular y realmente estoy orgulloso y contento de estar con todos ustedes esta tarde. Yo soy el doctor Castaño, Manolo Castaño, y trabajo en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Yo empecé en el 88, empecé viendo pacientes con VIH y sigo viendo pacientes con VIH, que es lo que me gusta, ¿de acuerdo? Esto era allí, este es mi conflicto de intereses y empezamos, podemos decir que inicialmente, ¿qué debe perseguir un tratamiento médico? Pues lógicamente curar la enfermedad. Eso por hoy, en el tema del VIH, pues desgraciadamente no es posible. Espero que antes de jubilarme se pueda curar. Pero sí podemos intentar con el tratamiento mejorar los síntomas, podemos intentar evitar o reducir la transmisión, de hecho se consigue, reducir la mortalidad, que de hecho se consigue, y normalizar la vida y facilitar la incorporación social y laboral de las personas. Esto, en resumen, se llama mejorar la calidad de vida relacionada con la salud. Repasando la historia del tratamiento antiviral, yo la he vivido, yo cuando empecé de R1 teníamos AZT, lo utilizábamos a dosis de 250 miligramos cada 6 horas. Y era una barbaridad aquello. Y en pocas ramas de la medicina ha evolucionado tan rápido y de una forma tan eficaz, de una forma tan satisfactoria el tratamiento de una enfermedad, ¿no? En estos 36 años pues, se han diseñado pues, 33 moléculas, se han diseñado 19 combos y que facilitan, por supuesto, la adherencia de los pacientes. Y tenemos ahora en percha los tratamientos intramusculares, los tratamientos parenterales, long acting. Yo tengo pacientes poniéndoles cabotegravir y dipirina porque
empecé los ensayos clínicos ATLAS en el 2016 y tenemos recién comercializado el LENA, que es una maravilla, que cuando se consiga combinar con quien todos sabemos, pues creo que nos va a dar mucho juego, ¿no? Realmente esto es maravilloso, pero es que además, desde el año 96, en el Congreso de Vancouver, pues yo me acuerdo que estuve y empezamos a decir, coño, las triples terapias. Ya algunos habíamos empezado y lo hablábamos porque lo veías venir. Se plantea en el Congreso y realmente eso fue una revolución. La gente se moría, y de repente deja de morirse, ¿no? Entonces, aquellos primeros tratamientos, los problemas que tenían es que eran tratamientos muy tóxicos. Yo recuerdo a mi amiga Regina cuando me dieron una guardia con una barriga más grande que la mía por un tema de lipodistrofia tomando saquinavir. Y yo no sabía lo que era aquello. Pacientes que tenían unos trastornos neuropsiquiátricos importantísimos, problemas de tolerancia digestiva, problemas de aumento de riesgo cardiovascular. Yo manejaba pacientes con 500 de triglicéridos y era normal. Polineuropatías y acidosis lácticas terribles por el tema de la toxicidad mitocondrial. Y además eran regímenes muy complejos de tomar. Eran muchas pastillas, unas con comida, otras sin comida, no podía tomar zumo de uva, bueno, un coñazo. Y todo eso hacía que los pacientes abandonaran el tratamiento y hubiera fracasos virológicos y teníamos un problema muy serio de resistencia, realmente serio. Bueno, sale la curva de Palella en el año 98 con un endpoint tan duro como la mortalidad que cae conforme aumenta la triple terapia con proteasa. Entonces los pacientes estaban muy malos. Hablaba yo con Carlos hoy que él también manejaba ritonavir en jarabe cuando se nos cristalizaron las cápsulas de ritonavir. Entonces, es que yo tomarse el jarabe era mortal. Pero es lo que había y había que aguantar. Había que aguantar porque era si no era la muerte, ¿de acuerdo? En aquellos tiempos no teníamos otra cosa, pero los tiempos han cambiado, hemos visto la flecha cómo avanza, los tratamientos nuevos son más eficaces, son más limpios, menos tóxicos, mejor tolerados. Además van en combo, en una sola pastilla, una vez al día, con alimentos o sin alimentos, muy cómodo de tomar. Entonces eso hace que los pacientes vayan teniendo mayores adherencias. Yo ahora mismo en mi hospital no tengo problemas de fracasos virológicos. Yo puedo ver al año 1 o 2. Y en mi hospital hay 2.200 pacientes. Realmente las resistencias ya han dejado de ser un problema. Antes le he dado mucha importancia a las resistencias archivadas. Yo tengo pacientes que están tomando terapia doble contra este C con la M184V archivada de 2010 y no pasa nada. Entonces, realmente esto ahora mismo está así, por ahora. Yo no sé qué pasará con la resistencia en el futuro, porque hemos visto esta mañana que Cabo-Rilpi inyectado tiene un 0,4% de riesgo de fallo virológico. Y si el paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 30, eso sube. Y cuanto más gordo está, peor. Entonces, realmente no sabemos qué va a pasar con esas resistencias en el futuro. Y además no tenemos que olvidar que si el paciente está suprimido, es porque realmente es capaz de tomarse la medicación, aunque muchas veces los pacientes se toman la medicación y tienen síntomas de malestar, molestia, pues todos sabemos que la Vacavir puede darte un problema digestivo, de náusea, de vómito. Realmente son muchas veces síntomas que el paciente asume como normales, que nosotros no preguntamos porque tenemos poco tiempo en las consultas. Entonces tú no le preguntas al paciente, ¿estás bien? ¿Estás con la corriente estable? 500 de 4, tira. Eso tenemos que interesarnos por eso, porque realmente es lo que le va a dar el puntito de calidad a la vida de nuestro paciente. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar un tratamiento que funciona y que está bien tolerado? Bueno, pues podemos caer en la paradoja del nirvana, ¿no? Podemos plantear que lo mejor es lo enemigo de lo bueno. Dice, bueno, yo es que tengo una cosa mejor, pero es que no la puedo tener, pues me conformo con esto, tal. Yo creo que con las herramientas que tenemos hoy en día, como decía antes el profesor, realmente nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y en este caso, realmente lo bueno puede ser enemigo de lo mejor. ¿De acuerdo? Tenemos que aspirar a que nuestros pacientes estén con una vida normal. Ya conseguimos que estén indetectables. Si están indetectables, no transmiten. Eso quita estigma. Vamos a no tenerlos con síntomas derivados de la medicación. La calidad de vida, bueno, pues ya sabéis que es un objetivo que se busca desde el año 2016. Un grupo de trabajo lo planteó después de que la OMS planteara en el 2013 el 90-90-90, ¿no?
90% de enfermos, de pacientes, perdón, diagnosticados, 90% en tratamiento y 90% indetectable. Bueno, pues en 2016 se plantea que el 90% de ese 90% que está controlado tenga una buena calidad de vida relacionada con la salud, lo que implica prestar atención a las comorbilidades de ese paciente y a los sentimientos y a las sensaciones que tiene ese paciente respecto a su propia salud. Tenemos que contar con ello. Para el 2025 la ONU-SIDA se ha disparado, ya es mucho más ambicioso, ya hablamos de 95, no hablamos de 90. Yo no he estado cuando se ha presentado esto, pero lo he visto en el programa del Congreso. Bueno, desaparecer, poner fin a las desigualdades, mejorar la calidad de vida, no solamente la relacionada con la salud, sino la calidad de vida en general, disminuyendo políticas discriminatorias. Bueno, como decían en el Mayo francés, seamos realistas y pidamos lo imposible. Es que no me cabía la foto, por eso la he puesto pequeña. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos seleccionar un tratamiento óptimo para el paciente y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Esto es un traje a medida. El café para todos, que decimos allí en España, no vale para esto. Esto es un traje a medida. Yo me puedo comprar un traje de confección, voy a una sastrería, me pongo un traje con mi cuerpo que tengo y me lo hace de puta madre. Pero otra cosa no. Esto, el tratamiento antiviral es igual. Llevo muchísimos años diciendo que esto, y bueno, y mis compañeros también lo defienden, esto no es café para todos. Cada persona es un mundo. Pasa con los antihipertensivos, no a todo el mundo le sienta bien el enalapril. Ese traje a medida tiene que favorecer su calidad de vida y además tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Es que tenemos fármacos que son limpios, potentes, de alta barrera, que se toman con comida, sin comida, que se toman una sola vez al día, que no tienen prácticamente interacciones. Por tanto, lo tenemos que hacer. Un paciente que esté virológicamente suprimido tiene que estar contento y conforme con su tratamiento para que se lo tome. Eso sí, sin perder de vista que el objetivo es mantenerlo suprimido. El VIH no lo podemos dejar de mano. También digo muchas veces que los experimentos se hacen con gaseosa en la cocina. Nos ponemos por ahí muchas veces, los médicos somos muy promiscuos con esto de los cambios de tratamiento y yo creo que tener el objetivo claro de que aquí no podemos estar haciendo cosas traviesas, ¿no? Porque además tenemos background, ya el profesor lo ha demostrado, hay un montón de ensayos clínicos que demuestran que el cambio en personas que viven con VIH, que están suprimidos, es eficaz y es seguro y es no inferior. Cambio de todos tipos, los que tenéis ahí, bueno, esto es una diapositiva del Clinical Care. La guía, bueno, pues ha sido exhaustivo, yo no voy a decir nada más. Yo únicamente voy a romper una lanza por esta parte rosa que hay aquí, que son las guías de mi país, son las guías de GESIDA, que se publican todos los años. Está vigente la de 2022, el borrador de 2023 está a punto de salir. La guía que hacen un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Y realmente dicen todas lo mismo. Las guías, todas lo mismo. Porque la evidencia es más o menos igual. Respecto a los motivos para cambiar un tratamiento que es eficaz en un paciente que está suprimido, ¿qué nos dicen las guías? Y son casi todas iguales. Bueno, estas son las de GESIDA. Nos hablan que cambiamos el tratamiento si hay una toxicidad, que aparecen comorbilidades. No podemos olvidar que nuestros pacientes se hacen viejos. Yo tengo pacientes de 82 años. Yo ya últimamente paso consulta de diabetes, paso consulta de cardiovascular. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo desde luego tengo hasta pie diabético ya. Entonces realmente esto va cambiando el panorama porque los pacientes están cada vez más polimedicados, son cada vez más complejos, ¿vale? Interacciones farmacológicas que aparecen, mejora de la posología, pues yo ya no tengo pacientes tomando Ralde. Me parece una aberración tener a alguien que no esté tomando un STR salvo que tenga un problema de resistencia salvaje, pero no es de recibo. Hay que tener siempre en cuenta las preferencias de los pacientes, los requerimientos dietéticos, el embarazo o deseo de gestación y el coste del tratamiento. En la guía, hasta el año 2017-2018 se hacía un análisis de coste-eficacia de los tratamientos que iban como pautas principales en la guía. Después dejó de hacerse, pero el coste sí es importante y también tenemos que tenerlo en la cabeza y puede ser un motivo para cambiar un tratamiento. Las guías americanas, las guías europeas, las guías... yo digo americana, tendría que decir norteamericana, porque también me he revisado la guía de Chile. La verdad es que no desconocía la realidad y me ha sorprendido mucho, para bien.
Y la guía dicen, respecto a los cambios de tratamiento en pacientes que están suprimidos, dicen lo mismo. Únicamente tal vez la guía de la EACS le hace un guiño al virus de la hepatitis B y habla de poner un tratamiento que proteja frente a la infección por virus B, pero el resto son los mismos que la guía de GESIDA. Estos cambios que planteábamos para diseñar ese traje a medida del paciente, los podemos hacer de una forma proactiva. Sabemos que tenemos evidencia de que un tratamiento X puede llegar a un momento en que pueda hacerle daño a un paciente o pueda tener un problema de tolerancia. Bueno, pues antes de que eso pase, lo cambiamos. Nosotros tenemos que dar un pasito fuera y salir de nuestro área de confort, porque el paciente viene, está bien, carga indetectable, CD4500, adiós que te vaya bien. No. Ese cambio proactivo realmente muchas veces cuesta, pero yo creo que tenemos que ir metiéndolo en la cabeza, no esperar a que tengas que hacer un cambio reactivo cuando ya el paciente tiene síntomas derivados del tratamiento que toma. Y por supuesto ese cambio es obligado cuando sabes que si le quitas lo que está tomando se va a poner mejor, ¿no? Las guías, lo que cambian, pues no voy a meterme en esto porque ya lo he explicado muy bien, pero básicamente todas dicen lo mismo. Y se cambia un tratamiento que está en un paciente suprimido y se eligen fármacos de primera línea, van a ir bien. Y es verdad, lo dice la guía de GESIDA, lo dice la guía de EACS, lo dice la guía del IAS-USA y de HHS. Hay cambios a regímenes de 3 fármacos, cambios a regímenes de 2 fármacos. Pues aquí está, por ejemplo, el long acting, que yo lo utilizo básicamente cuando me lo pide el paciente. La experiencia es muy buena. Y las guías de HHS y ASUSA y EACS también dan aquí sus cambios en función también. Por ejemplo, aquí la de HHS todavía utiliza atazanavir no potenciado. Yo hace años que no pongo un atazanavir, ¿no? Bueno, y para muestras 2 botones, voy a poner un par de casos clínicos brevemente. Uno de ellos es Gustavo. Gustavo Adolfo es un paciente de 52 años que me llegó en julio de 2022 a España. Es colombiano, se ha ido por amor, se ha ido por una pareja que es VIH negativo. Es una persona no fumadora, no consume droga, bebe poco. Es conocido desde el año 2013 como ser portador de VIH a raíz de un sarcoma de Kaposi que se controló bien con medicación antiviral. Tiene una DIR de CD4 de 150 y una orto de carga viral de 100.000, que él recuerde, no da más datos. Lo veo en consulta, tiene un índice de masa corporal por encima de 30 como yo, es hipertenso como yo, y tiene una carga indetectable y unos CD4 en cerca de 400. Está fenomenal. Tiene un perfil renal normal, tiene un perfil hepático normal, unos lípidos normales, un IGRA negativo, que no lo tenía y lo documenté, una serología de virus A y IgG positivo y un virus B y un virus C negativos. Él estaba en tratamiento desde 2013. Inicialmente empezó con abacavir 3TC coformulado y efavirenz. Estuvo así 4 años y después se pasó a tripla. Se pasó a FTC, tenofovir, isoproxilo y efavirenz. Nunca ha tenido un fracaso virológico y sí, cuando le preguntas un poco, porque si no, no lo dice, tiene pesadillas y el típico letargo matutino desde que empezó y ya está acostumbrado. Él ya sabe que no puede cenar duro porque como cene fuerte, esa noche cuando se levanta hace pipí se cae. Entonces, bueno, lo vacuné de hepatitis B y le planteé un cambio a Biktarvy. Ahora les explicaré por qué. Y el paciente me sorprende, bueno, no me sorprende, me ha pasado muchas veces, no sé si habrá pasado a vosotros, estaba reticente a cambiar, no quería cambiar el tratamiento. Me decía, si yo estoy bien, yo tengo la carga cero, tengo la defensa en 400, no tengo problema de lípidos porque me va a cambiar el tratamiento. Y yo estoy a tontaete, pero... Bueno, en los efectos neuropsiquiátricos del efavirenz hay que tomárselos en serio. Realmente tiene una incidencia muy alta, entre el 25 y el 40% cuando empieza el tratamiento, que bien es verdad que cuando pasa un mes cae bastante, pero después todos los pacientes durante meses, durante todo el tiempo que están tomando efavirenz, todos ellos tienen ahí una nube en la cabeza que cuando se los quita se despiertan realmente. Entonces esos efectos pueden no desaparecer en muchas ocasiones y pueden condicionar la calidad de vida del paciente. Además, en este trabajo de 2014, que fue el que puso el warning del riesgo de suicidio en efavirenz, bueno, pues el uso de efavirenz se asocia con un riesgo relativo mayor de suicidio, menos, vamos, el riesgo absoluto no es grande, pero sí. En este trabajo también había otras variables que se asociaban al riesgo aumentado de suicidio, pues edad por debajo de 45, tener historia de toxicomanía, tener historia de tratamiento psiquiátrico o problemas psiquiátricos, etcétera, ¿no? Este otro trabajo pues analiza el cambio de la tripla a Biktarvy para ver la relación entre el aumento de peso y los PRO, ya sabéis, los Patient Report Outcomes, lo que nos informa al paciente
de cuáles son sus síntomas, sus sentimientos, sus necesidades o sus molestias respecto al tratamiento que está tomando o a cómo se encuentra, ¿no? Bueno, pues este estudio de 91 pacientes que se hizo en 2018, pues primero demuestra que no hay pérdida de eficacia. Los pacientes que fracasaron tenían una carga viral entre 50 y 54, realmente hay no hay problema. Y los PRO hechos calculados en la visita basal, semana 4, semana 12 y 48, creo recordar, pues en el test que está ya súper estructurado, el HIV Symptom Index, pues eran abrumadoramente favorecedores al uso de Biktarvy frente al uso de Efavirenz, ¿no? En cuanto a los kilos, bueno, pues a la semana 48 habían aumentado de peso un 34% de los pacientes por encima de un 3%. La mitad estaban igual y un 15% había perdido más de un 3% de peso. Ya se hizo antes referencia a que efectivamente los inhibidores de integrasa engordan a tender o tienden a engordar. Yo creo que el TAF no lo tengo muy claro. Yo creo que el peso, si gana peso con TAF es porque le has quitado tenofovir disoproxilo, que con eso, pues... Pero vamos, la realidad es esta, y en este estudio no se demostró asociación entre el cambio de peso con los PROs, ¿no? Este otro estudio también se ha hecho referenciado, ya quiero recordar, el 1844, que bueno, pues pone a pacientes que están controlados virológicamente tomando Triumec y se randomizan 1:1 a seguir tomando Triumec con un placebo de Biktarvy o pasar a Biktarvy con un placebo de Triumec, y después de las 48 semanas que tiró el endpoint primario, que era la eficacia, que es exactamente igual, sin problema, pues tiene un seguimiento. Y a los pacientes también se les hace el HIV Symptom Index y efectivamente, pues en todas las visitas hay mejoría en cuanto a náuseas, vómitos, pérdida de apetito, dificultad para dormir, mareo, aturdimiento, etcétera, en el grupo de pacientes que han pasado a tomar Biktarvy. Esto es un ensayo doble ciego, un estudio doble ciego. Los pacientes no sabían lo que tomaban, ni el médico tampoco. Yo recuerdo cuando salieron los estudios iniciales de rilpivirina, que la rilpivirina tenía unos valores anormalmente altos de efectos neuropsiquiátricos, y era porque estábamos obsesionados porque era un cambio que venía desde Efavirenz. Ese sesgo aquí no está, ¿no? Entonces realmente estas son cosas que están ahí. Y también se les pasó el test de calidad del sueño de Pittsburgh la semana de basal, la semana creo que 4 y la 12, y también mejoraba mucho la calidad del sueño. Es verdad que todas las integrasas de segunda generación pueden tener problemas neuropsiquiátricos, pero algunos son más tóxicos que otros. Y respecto al hueso, bueno, pues de todo he sabido, el cambio de tenofovir disoproxilo a tenofovir alefenamida, los estudios de 89, bueno, pues son pacientes que estaban tomando tenofovir disoproxilo y se pasan a tenofovir alefenamida y mantienen el tercer agente igual. Y ya en la semana 24, pues vemos que efectivamente la densidad mineral ósea cambia de una forma radical. Ahora mismo yo estoy fastidiado porque los 200 y pico pacientes que tengo en PrEP están tomando Truvada. Están tomando tenofovir disoproxilo. Es verdad que son jóvenes, casi todos, pero estamos incidiendo, yo creo que ahí, en un daño óseo que vamos a ver qué pasa luego, ¿no? En resumen, el cambio pues lo consideré yo como reactivo. El paciente ya tenía su daño, empezó tratamiento con Biktarvy y lo llamé por teléfono a las 2 semanas. Y me dijo que se había despertado. Estaba contentísimo, que le había dejado tomar Red Bull algunas mañanas y que estaba muchísimo mejor. A los 3 meses le hice un control para ver la eficacia, seguir detectable, los CD4 bien, y yo estoy seguro, no le he hecho un DEXA porque no me merece la pena, pero yo estoy seguro de que su hueso agradece también el cambio, ¿de acuerdo? Y Gustavo no ha ganado peso, él ya venía de Colombia preparado. Sigue con su índice de masa corporal en 31 y pico y ya está. Muy brevemente, el segundo caso, mi amigo Vicente. Este es un chico de 30 años, es seropositivo conocido de diciembre del 2017, es un hombre que tiene sexo con hombre, tiene una carga viral basal de 135.000 copias, 190 CD4, cuando se diagnosticó, diagnóstico tardío que también se da por Europa. En España tenemos casi un 49% de diagnóstico tardío. Este chico tiene un HLA-5601 positivo, está vacunado frente a virus B y virus A, virus C negativo, no ha tenido ingreso y es un paciente muy activo sexualmente, una persona muy activa. Se trató una sífilis en 2 ocasiones antes de verlo yo. Y bueno, pues con las guías que teníamos entonces, guías GESIDA, que teníamos entonces en la mano, un tipo con CD4 por debajo de 200, le podíamos dar 2 cosas, o bien darunavir potenciado con tenofovir y anticitabina, o bien raltegravir con tenofovir y anticitabina.
El tema es que ese año se licenció en España la combinación coformulada de Darunavir Covicistat, FTZ, que fue lo que le puse. A los 3 meses estaba indetectable, no ha tenido problemas de adherencia ni problemas de toxicidad y ha seguido con su uretritis, con su gonocócica, un linfogramas venérea en el año 2022, se le dice que utilice preservativo, no es intuitiva. Y estas navidades me ingresa con un cuadro confusional, con fiebre, con vómito, una taquicardia supra y con una hipertensión que se controlaron en urgencia relativamente pronto, y me dice algo que no me había dicho antes, o sea, mete coca, se mete keta, mece, GHB, todo lo que pilla. Y tiene sesiones de chemsex, que yo no sé cómo estar aquí, pero desde luego en España está siendo un problema cada vez mayor. También utiliza inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Después de hacerle un TAC normal, pues se le hace una punción lumbar, tiene un líquido normal, la presión normal, claro, la microbiología fue negativa, la PCR al virus fue negativo, un perfil que es hepático y renal y los iones que se normalizaron muy pronto, seguía con su carga indetectable, el tipo se seguía tomando su medicación. Y bueno, cuando ingresa le hacemos un triaje de drogas en orina y da positivo a anfeta, a cocaína, a cannabis, metanfetamina y opiáceos. Le hacemos un festival de los buenos. Le hacemos una resonancia el segundo día de ingreso y no olvidemos que este es un tipo de 30 años y tiene, lo que me dijo el radiólogo, lo informa como múltiples lesiones hiperintensas en T2 y en sustancia blanca periventricular subcortical y profunda en relación con angiopatía, grado 1-2 de FACECA. El 1 son los puntitos sueltos y el 2 es cuando ya empiezan a confluir. Esto es normal en el cerebro de una persona de 70 años hipertenso y con mal control, pero en un tío de 30 años no es normal. Pensamos en la cocaína, que es la que suele tener más problemas vasculares en el cerebro. Bueno, hay básicamente tres mecanismos por los que la coca puede producir esto. Uno es que puede dar un vasoespasmo al aumentar los niveles de dopa. El segundo es que puede dar una vasculitis, su consumo prolongado. Puede producir dentro del vaso detritus celulares que fomentan la cascada de la coagulación y puede dar pequeños trombos, pequeños infartitos. Y luego también puede producir auténtica disección de la pared, se mete la sangre dentro de la pared arterial y esto aumenta o favorece la aparición de la cascada de la coagulación. Estas tres cosas, bueno, pues son realmente problemáticas porque todos yo por lo menos he tenido pacientes que se han quedado con el tema de la cocaína de la cabeza muy regulares, ¿no? El bloqueo del metabolismo de estas drogas podría aumentar sus niveles en sangre y, por tanto, la toxicidad. Por tanto, lo que podemos hacer nosotros, aparte de decirle a Vicente que no consuma, es quitarle fármacos que pueden producir un aumento de las concentraciones de estas drogas en sangre, ¿no? Si nos vamos a las interacciones de Liverpool, pues fijaros, está en el medio las interacciones de la combinación que tiene el paciente, de una COVID con FTZ, que tiene un color feo, y tiene al lado dos angelitos, por un lado a Triumec, por otro lado a Biktarvy, que no tienen interacciones con las drogas que manejan estos tipos. Entonces, el cambio que yo le hice en este caso fue un cambio proactivo. Yo no estoy seguro de que la inhibición del metabolismo de la cocaína que produce el covicistat y el darunavir hayan sido la causa de que Vicente tenga esa microangiopatía. Pero como dicen los gallegos, yo no creo en las brujas, pero a ver las águilas. Entonces, los neurólogos, después de haber descartado infecciones, el paciente, por supuesto, se ingresó, se le puso tratamiento con aciclovir, con antibióticos. Cuando ya vimos que no, pues se habló de un posible origen tóxico vascular. La clínica se resolvió en 6 días sin secuelas aparentes. Se trató posteriormente con benzos y un complejo vitamínico B y se le aconseja terapia especializada, que fuera un centro de desintoxicación, porque así no va a ningún lado. Como el paciente tenía un HLA B5801 y el controvertido aumento del riesgo cardiovascular cuando se empieza un tratamiento con una Vacavir está ahí, pues le puse Biktarvy y el hombre está feliz. Ahora mismo está bien, sigue indetectable 3 meses después, que es lo importante, que no pierda eficacia, está sintomático desde el punto de vista neurológico, jura por su madre que no consume y se le insiste una y otra vez en el uso de preservativo. Y Vicente sí ha aumentado de peso. Vicente ha engordado 2,5 kilos, pero no ha sido por el Biktarvy, ha sido porque ha dejado lo que estaba consumiendo. El efecto del retorno a la salud, ¿no? Bueno, pues como mensajes para llevar a casa, para no cansar,
Yo diría que en los tiempos actuales debemos aspirar a mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de nuestros pacientes. Cada vez disponemos de más información, tenemos un background científico cada vez mayor de cómo son los fármacos, de lo que pueden hacer, de cuáles son sus cualidades positivas y negativas. Podemos elegir con criterio, para cada uno lo suyo, hacerle su traje a medida. Tenemos en el tratamiento una herramienta que se puede personalizar según la situación del paciente. No nos conformemos, busquemos alternativas si hace falta. Y realmente debemos conformarnos con lo bueno si podemos disponer de algo mejor. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la presentación, doctor. Estamos pasados de horario, así que les agradezco a los dos disertantes. Los insto a que en el transcurso de la tarde, en la noche, antes que se nos vaya Manolo, le hagan las consultas, las dudas que les hayan quedado durante después de esta reunión. Y desde ya agradezco a Gador por haber preparado todo esto para nosotros. Saben que Gilead trabaja de la mano con ellos, pero quiero agradecer especialmente a Carlos y a todos los organizadores, a Olga, por habernos permitido generar este simposio, que para nosotros es como súper importante. Muchas gracias.